Es un instrumento con una viveza, una personalidad, una espontaneidad, es como si fuera una lanza, ¿no?, de sonido que penetra, es tremendamente impresionante. No hay dos órganos iguales. En cada uno de ellos late la maestría del organero que lo construyó, los materiales que utilizó, el lugar donde se ubicó y las huellas de quienes lo tocaron. La gente que nos dedicamos al órgano somos gente extremadamente apasionada, por eso precisamente, porque requiere mucha tenacidad. Originario de la antigua Alejandría, fue esencial en la liturgia durante siglos. Con el tiempo ha ido perdiendo ese lugar y ha quedado sobre todo para conciertos y acompañamiento en ceremonias. Para Mozart, el órgano era el rey de los instrumentos. Tiene arquitectura, tiene policromía, tiene escultura, tiene música indudablemente y tiene un componente científico enormemente atractivo. Un rey con un reinado frágil. Depende de la sensibilidad de quien sepa apreciarlo como un patrimonio único que necesita ser mantenido para preservar su voz en el universo de los sonidos. Cuando hay un instrumento que está ahí, mudo, chillando en silencio, que se le restaure, que no se le ponga en valor y que no se ponga en sonido, es casi un crimen. Suena el órgano. Suena el órgano en la iglesia solitaria. Suena el órgano en el fondo de la noche, como pasos en alfombras, como dedos que acarician, como sedas que se arrastran. Abraham, cuéntame cuál es la historia de este órgano y quién fue su constructor. Pues este órgano lo construyó don Diego de Orio, que vino en 1725 a la Catedral de Sevilla para construir los órganos de allí. El Cabildo de Lebrija se enteró de que estaba este famoso organero trabajando en la catedral y lo llamó para construir este órgano y es el único instrumento que nos queda de él. Eso te iba a decir, este órgano es único en su especie, por así decir. Así es. Estamos en la parroquia de la Oliva, en Lebrija, cuya arquitectura resume la historia del arte desde el mudéjar al barroco, un lugar muy especial para los lebrijanos al que le faltaba recuperar su órgano. Es un proceso que ha llevado bastante tiempo, con muchas líneas de ayuda que el párroco de la iglesia, don Manuel Arroyo, es quien ha capitaneado, instituciones como del Quibir, había un fondo, pero sobre todo un trabajo continuo, de una labor continua de buscar ayuda, donativo, en fin, lo que fuera, para conseguir ese gran objetivo que era que Lebrija recuperara este maravilloso órgano. Abraham Martínez ha sido el encargado de, como él dice, devolver el aliento a un instrumento que llevaba más de un siglo mudo. Vamos a subir por la escalera que da acceso al órgano. Es curioso porque se accede directamente al interior del instrumento, una cosa bastante inusual. Y tenemos aquí justamente toda la parte mecánica y todos estos hierros lo que hacen es accionar tirando o metiendo los diferentes registros, los diferentes hileras o familias de tubos que suenan cada uno un poco diferentes. Y con eso conseguimos los diferentes sonidos del órgano. Cada órgano está diseñado para un lugar específico. Aquí entras dentro de un templo de construcción gótica, impresionantemente conservado, con un patrimonio artístico increíble, de retablos, escultura, pintura, y también los órganos, que forman un conjunto único, material. Es un valor que ya te impacta, pero además hay una parte que es el sonido, naturalmente, un bien intangible, podemos decir, que en otros países europeos está protegido. El sonido de los órganos es una parte del patrimonio intangible, aquí todavía estamos muy lejos de eso.
En Andalucía hay más de 300 órganos de tubos. Los considerados históricos son los construidos antes de 1850. Una gran mayoría está pendiente de restauración y en desuso. Sevilla es la provincia andaluza con mayor número de órganos y una de las zonas más ricas de Europa por la calidad de sus instrumentos. Un ejemplo son los 2 órganos de la iglesia de San Juan Bautista de Marchena, restaurados a finales del pasado siglo. En Andalucía fuimos pioneros en 1991. Se llegó a un acuerdo entre la Iglesia Católica y la Junta de Andalucía para la catalogación de los órganos en un plan integral. Era la primera comunidad autónoma que lo llevaba a cabo. En 2006 el proyecto Andalucía Barroca dio un empujón en esa dirección. Se restauraron por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 8 órganos históricos en 8 provincias. La crisis 2009 paró todo aquello y seguimos esperando que alguien revitalice la cuestión. El órgano de la iglesia de San Nicolás, en pleno centro sevillano y uno de los más antiguos de la capital, aguarda paciente su restauración. Aquí tiene su sede la Hermandad de la Candelaria. Que aquí en San Nicolás, a mediados de 1800, había una academia de órganos, que además era totalmente gratuita. Pretendemos crear esta escuela de órganos que ya existía, dar al menos al principio un día a la semana conciertos, utilizarlo en los oficios religiosos, dar clases de posgraduado. Esto no se mueve con ideas magníficas, esto se mueve con dinero. Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento de Sevilla y bastante avanzada para en este año que estamos, 2025, pues iniciar la restauración de lo más indispensable para que se pueda usar en el 2026. Un año esperado porque se cumple el 4º centenario de Facultad Orgánica, el primer gran tratado sobre los órganos de tubos. Su autor, Francisco Correa de Araujo, fue feligrés de San Nicolás y organista de uno de los grandes emblemas de Sevilla, la Iglesia Colegial del Salvador. Este no es el órgano que tocaba, sino una joya posterior del siglo XVIII con más de 2000 tubos. Durante la remodelación del templo, hace casi 2 décadas, fue desmontado y guardado en cajas. Restaurarlo era esencial para el Cabildo. Con esto pues recuperamos ya íntegramente toda la belleza del templo, que incluye, por supuesto, la música al servicio de la liturgia, lo cual no impide que además, complementariamente, como no puede ser de otra forma, el Cabildo también tiene una preocupación por la difusión de la cultura. Se va a usar para ciclos de conciertos, como ya funcionan en el órgano de nuestra catedral. A la música de órgano, cualquiera que la escucha, incluso a la música de órgano que no es sacra, eleva el alma. El próximo 4 de mayo volverá a sonar. El coste de la restauración supera los 200.000 euros, sufragados en parte gracias a las visitas a la iglesia. De ponerlo de nuevo a punto se encarga el burgalés Óscar Laguna, uno de los más prestigiosos organeros. Ser organero es el artesano que construye o restaura los órganos de tubos. Únicamente se puede aprender pasando por un taller y aprendiendo junto a un maestro organero. Cada obra de restauración es diferente. Has de ser capaz de descifrar, de leer lo que el instrumento te va marcando y te va pautando. No dejar tu propia huella, sino tratar de seguir los pasos de los organeros que lo construyeron en origen. El instrumento es muy grande, con lo cual el propio desarrollo del trabajo técnico ha exigido muchos cientos, miles de horas, ¿no? La sustitución de las pieles, conseguir la estanquidad de los secretos, de los tablones acanalados. En otro nivel, quizás lo más delicado es precisamente la recuperación de la armonización, conseguir la sonoridad más próxima a la sonoridad original. Apenas hay 50 organeros en España. No existen estudios reglados y el relevo generacional es complicado. En mi caso fue un poco casual, empecé a colaborar con una empresa y entonces vi la gran máquina por dentro y te llama la curiosidad saber cómo funciona, cómo se produce el sonido. Pues aquí tenemos 2 secretos del órgano barroco de Jerez de los Caballeros. Cada parte del secreto
corresponde a la mano izquierda del teclado y esta la mano derecha del teclado. El secreto del órgano se llama secreto porque es una pieza que siempre permanece en secreto dentro del interior y que cada organero en su día, incluso hoy, digamos, mantiene en secreto de cómo lo construye. Es como el corazón del instrumento. Realmente es un gran marco de madera con un montón de costillas separadas entre sí, de manera que quedan unos canales entre una y otra. Cada canal pertenece a una tecla del teclado. El órgano de Santa Inés es de las cosas más bonitas que he restaurado, de verdad. Es algo pequeño y es un pequeño tesoro. La decoración de la caja es tan abundante, tan preciosista, que casi vale más el exterior que el interior. También es un instrumento de leyenda. En él sitúa Gustavo Adolfo Bécquer su historia de Maese Pérez, el organista, cuyo espectro hacía que siguiera sonando sin que nadie lo tocara. Los organistas hasta hace 150 años eran profesionales asalariados por las iglesias. Eso ha desaparecido. Ya raramente las iglesias necesitan un organista, y menos asalariado. Lo tienen algunas catedrales, en algunas iglesias importantes, pero ese oficio ya no existe. Por tanto, es una dedicación con una salida profesional prácticamente nula. Los organistas de catedrales y de iglesias siempre han sido hombres, en los conventos femeninos, mujeres. El llegar a los conventos de clausura femeninos de Sevilla como profesor de órgano, o de música más bien, empezó con 16 años. Ha llegado a un espacio que está todavía sin, ¿cómo diríamos?, sin contaminar de verdad. Bueno, vamos a ver esta tocata, el Fa de Buxtehude. Aquí quizá podríamos haber acoplado también. Lo ideal es que los organistas pues sean organistas profesionales, porque es que si no es muy difícil que alguien se anime a seguir unos estudios que son muy exigentes y formarse a ese nivel si luego no tiene unas perspectivas de poder dedicarse a ello. Podría ser un poco más ligero, o sea, no hacerlo demasiado pesante, sino intentar... Juan María imparte clases en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada. Junto con Málaga y Sevilla, son las 3 ciudades andaluzas donde hay estudios oficiales de órgano. La capital granadina, además, forma parte de la Asociación de Ciudades Europeas de Órganos Históricos y cuenta con 12 restaurados. Yo soy pianista, hice grado superior de piano aquí en Granada, terminé hace ya unos 15 años y posteriormente pues empecé a trabajar de maestro de música. Decidí también empezar este instrumento, a estudiar este instrumento, porque siempre me ha llamado la atención ver los órganos. Es un instrumento que impresiona mucho, pero no es lo mismo entrar a una iglesia y escuchar un órgano, que es que la grandeza de un órgano creo que no lo tiene ningún instrumento más. Estamos muy limitados a la hora de estudiar, necesitamos más instrumentos, tener más acceso a poder estudiar. Y, para eso, necesitan órganos vivos, como ahora vuelve a serlo el de la parroquia de la Oliva en Lebrija. Órganos que puedan ser tocados en liturgias, pero también en conciertos como este, programado por su inauguración. Solo así se formarán nuevos organistas, tendrán continuidad los organeros y habrá un futuro para un instrumento que tiene la virtud de tocar el alma. Suena el órgano. Suena el órgano en la iglesia solitaria. Suena el órgano en el fondo de la noche, como pasos en alfombras, como dedos que acarician, como sedas que se arrastran.